Bienvenidos a otro video de Harry Potter Theory español. En este video vamos a hablar de una situación interesante, a la What If. ¿Y si Harry Potter no hubiera sido Harry? ¿Y si hubiera sido mujer? ¿Harriet? Comencemos con lo básico, vamos con los detalles obvios. Por supuesto que su nombre no hubiera sido Harry. ¿Cuál hubiera sido? J.K. Rowling reveló en Pottermore hace unos años que Harry lleva el nombre de su bisabuelo, Henry Potter, o Harry, para aquellos cercanos a él. Si Harry hubiera sido mujer, probablemente se hubiera llamado como alguien más de su familia. Digamos que James y Lily decidieran que su hija se llamara como la abuela de James, Eufemia, o Eufemia en español, que significa quien habla bien, o elocuente, y se pronuncia Eufemia en inglés. Era un nombre popular en Escocia, pero tiempo después su apodo se hizo más popular, Effie, algo mucho más aceptado y sencillo de pronunciar. Nuestra versión mujer de Harry Potter será entonces Effie Potter. Entonces, ¿qué hubiera pasado con nuestra pequeña Effie? Si intentamos acercarnos a la historia de Harry, no creo que hubiera cambiado mucho en cuanto a su relación con sus padres, ya que no tuvieron mucho tiempo juntos. Lily seguro hubiera muerto de la misma manera que en la versión original, intentando salvar a su hija de la maldición asesina del Señor Oscuro, Lord Voldemort. Pero esto nos lleva a otra pregunta más importante. ¿Voldemort hubiera casado a los Potter? Después de todo, la profecía de Sybil Trelawney de 1980 se refería a un niño que nacería en julio del mismo año con la habilidad de derrotar a Lord Voldemort. A pesar de haber nacido en julio de 1980, la hija de Lily James Potter era, precisamente, mujer, lo cual nos deja con Neville Longbottom como la única potencial amenaza para el Señor Oscuro. Esto cambiaría todo. Effie Potter, a diferencia del pobre Harry, hubiera crecido junto con sus padres, hubiera sabido que era una bruja y que era parte del mundo mágico. Ella apenas hubiera conocido a los Dursley, la hermana de Lily, Petunia, el esposo de Petunia, Vernon, y su hijo Dudley. Esto, por supuesto, no hubiera sido decisión de Lily, sino consecuencia de que los Dursley odiaran todo lo mágico y ella, en su opinión, antinatural. Los tres Potter continuaron con su vida en el Valle de Godric, y quizá Lily y James hubieran dado la bienvenida a uno o dos hijos más a la familia. Sirius Black sí hubiera sido padrino de Effie. Basándonos en lo afectuoso y protector que Sirius era con Harry, podemos asumir que Effie recibiría el mismo amor y afecto de su padrino. Por supuesto, Sirius nunca habría sido culpado por el asesinato de los Potter ni habría ido a Azkaban. Pudo haber construido una relación sólida con su ahijada de una manera en que nunca pudo hacerlo con Harry. Es prácticamente un hecho que los años de infancia de Effie Potter hubieran sido mucho menos trágicos que los de Harry. No hubiera sido huérfana, no hubiera intentado asesinarla a un poderoso mago oscuro y en lugar de que la maltrataran y discriminaran sus parientes muggles, hubiera tenido un amoroso padrino mágico. No de esos. Totalmente diferente, ¿no? Ahora que hemos pasado los primeros años de Effie Potter, vamos con su época en Hogwarts. ¿Cómo hubiera sido diferente con respecto a la de Harry? Bueno, no hubiera tenido ningún vínculo con Lord Voldemort. Harry, por supuesto, se convirtió en el séptimo y accidental Horrocrux después de que intentara asesinarlo. Así, se creó un vínculo entre Voldy y Harry. Effie sería una Gryffindor sin lugar a duda, a diferencia de Harry, quien por poco es enviado a Slytherin por el sombrero seleccionador, pero al final terminó como Gryffindor. El sombrero tomó en cuenta su opinión. Ya como Gryffindor, quiero pensar que Effie se hubiera hecho amiga de Ron y Hermione, al igual que Harry, aunque creo que los conoció una vez que llegó a la casa, en lugar de en la estación King's Cross y en el expreso de Hogwarts. Después de todo, Lily y James hubieran llevado a Effie al tren y hubieran sabido exactamente cómo entrar a la plataforma 9 3/4, sin necesidad de ayuda del clan Weasley. Ella también pudo haber conocido a uno o dos magos o brujas del Valle de Godric con quien se pudo haber sentado durante el viaje. En todo caso, al igual que Harry, Effie se hubiera convertido en la mejor amiga de Hermione y Ron. No es poco razonable que estos tres hubieran tenido algún triángulo amoroso en algún momento, Effie y Hermione enamoradas de Ron, pero podría ser que el interés romántico de Effie fuera un crush con uno de los hermanos mayores de Ron. Si tuviera que decir a alguien, yo digo que uno de los gemelos, Fred o George. Como Fred muere al final de la serie, digamos que fue George. Seamos menos trágicos esta vez. Solo un par de años mayores. Ambos gemelos estaban en Gryffindor. Eso le daría mucho tiempo a Effie para interesarse por cualquiera de ellos, ya que no hubiera pasado tanto tiempo en casa de los Weasley, ya que Lily y James estaban vivos. Effie también pudo haber jugado Quidditch en el equipo de Gryffindor, como Harry, otra forma en la que podría pasar tiempo con los gemelos, que eran los golpeadores del equipo de la casa. Así serían las amistades y relaciones personales de Effie en la escuela. ¿Qué tal con los profesores? Una joven Effie que pudo haberse visto un poco más como su madre que Harry
pudo haber tenido una relación muy diferente con, digamos, el profesor Snape. Aunque fuera hija de James, el hecho de que no se pareciera tanto a él y el que Lily aún estuviera viva, quizá hubieran ayudado a que Snape no fuera tan malo con Effie. De hecho, si se parecía más a su madre que a su padre, quizá hasta le hubiera favorecido. Si agregamos el hecho de que ella no hubiera sido la elegida de la que habló la profecía de la profesora Trelawney, dudo que Dumbledore hubiera mostrado tanto interés en ella como lo hizo con Harry. Es posible que Snape asumiera el rol de su mentor, pero Snape de todas formas era el jefe de la casa Slytherin, la eterna rival de Gryffindor, es decir, que es poco probable que esto último se cumpliera. También pudo haber sido inapropiado, si me lo preguntan. Después de todo, Snape estaba enamorado de Lily. Hubiera sido muy extraño ver que tuviera una relación cercana con su hija. En todo caso, me gusta pensar que al menos hubiera sido amable con ella, algo que nunca pasó con Harry. Ya saben, una amabilidad al estilo británico. Para elegir al mentor o mentora de Effie, vamos con la más obvia, la profesora Minerva McGonagall, quien da la clase de transformaciones y es la jefa de la casa Gryffindor. Con la guía de McGonagall, quizá Effie pudo haber sido muy hábil con transformaciones, a un nivel superior al de Harry. Quizá podría perfeccionar su habilidad para transformarse en un animal a voluntad y ser una animaga como la profesora McGonagall, especialmente gracias a que su padrino, Sirius, también era un animago, y su padre también. Effie pasó mucho tiempo con esta versión de Sirius. Puede que desde temprana edad haya aprendido a convertirse en, digamos, sierva, como el Patronus de su madre. Una vez más, parece que si Harry hubiera sido mujer, su vida no hubiera estado tan llena de tragedia y desgracia. Effie no hubiera estado involucrada en las desventuras que vivió Harry, ya que, como hablamos antes en el video, ella no hubiera estado conectada a Voldemort como Harry lo estaba. Sí, creo que es seguro decir que todo hubiera sido de mucho menos cuidado con Effie. Se hubiera concentrado en sus amistades y la escuela, como toda persona normal a su edad. Claro, esto hubiera cambiado una vez que Voldemort volviera al poder, como pasó con todos los estudiantes de Hogwarts. Junto con Ron y Hermione se hubiera enlistado en el ejército de Dumbledore liderado por Neville Longbottom, y cuando Voldemort llevara la batalla a Hogwarts, ella hubiera luchado junto a sus compañeros. Quizá hubiera presenciado la muerte de Fred, y hubiera motivado a George a seguir luchando a pesar de la tristeza en el campo de batalla. Finalmente, ella hubiera estado en primera fila cuando Neville derrotó a Voldemort. Más tarde, en el epílogo, descubrimos que se casó con George. Quizá nombran a sus hijos de la misma manera que Harry y Ginny, James Sirius, Albus Severus y Lily Luna Potter. O podría ser que Molly o Arthur se colaran por ahí. Después de todo, los padres de ambas familias seguirían vivos. Y así, llegamos al final de este video. Si les gustó el contenido, les agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran al canal. Siempre es un placer leer sus comentarios y otras teorías de Harry Potter, así que escríbanos por ahí abajo. Siéntanse con libertad de compartir temas para otros videos, ustedes siempre tienen las mejores ideas. Esperen más contenido con fanfiction y What If. ¿Qué hubiera pasado si Harry se hubiera hecho amigo de Draco o si Cedric Diggory no hubiera muerto? Hasta la próxima, recuerden, eres una bruja, Effie.